ni el gobierno ni la ley prevé ni expropiar, ni estatizar, ni confiscar. Venimos a hacer cumplir la ley. Y ustedes sabrán que no es un invento argentino tener leyes que enfrenten las posiciones dominantes o las tendencias monopólicas, porque esto existe en muchos lugares. Entonces, lo único que plantea la ley es que no haya concentraciones mediáticas que lesionen la libertad de expresión. No se trata de cuál es su posición política o cuál es su línea editorial de ningún grupo. Vos preguntabas sobre eso. Para nosotros ese no es un tema de análisis. No nos importa cuál es la posición política o la línea editorial del grupo. Nos importa pura y exclusivamente que se cumpla la ley. La ley es para todo el mundo. Vuelvo a repetirlo, no es para un grupo, para dos ni para tres. Es para todos. Y todos tienen que cumplir la misma ley, la misma norma y la misma regla. Lo que está permitido para uno, está permitido para otros. Lo que está prohibido para unos, está prohibido para otros. Y no hay absolutamente ninguna diferencia. Nosotros venimos a hacer cumplir la ley sin privilegios y sin excepciones para nadie. El AFCA ha iniciado requerimientos de información a los distintos grupos y todos los grupos que el AFCA considera que están excedidos, ¿no?, que son alrededor de 20, todos esos grupos han contestado requerimientos, se han presentado al AFCA, han expresado su voluntad de adecuarse, han expresado su voluntad de presentar el plan de adecuación antes del 7 de diciembre. No es que lo hayan hecho ya, no es que han presentado el plan de adecuación ya. Hay uno o dos que sí, pero la mayoría todavía no lo presentó, tiene tiempo hasta el 7 de diciembre y estamos en las reuniones bilaterales del AFCA, que son reuniones públicas que ustedes van a ver en la página del AFCA, día por día con quienes nos estamos reuniendo, trabajando para llegar al 7 de diciembre con el plan de adecuación de cada uno presentado. El 8, el AFCA tiene que actuar de oficio para hacer cumplir la ley, garantizando la fuente de trabajo y garantizando el servicio. Este es el objetivo. Para hacerlo sencillo, si una persona es titular, por ejemplo, de 15 licencias de aire y la ley prevé que puede tener 10 nada más, antes del 7 de diciembre pudo haber presentado su plan de adecuación diciendo: yo me vengo a desprender de estas 5 de esta manera. Voy a transferir 2, voy a hacer esto, el grupo se va a dividir, se va a desvincular económicamente tal de tal, y si no tiene vínculo económico, si tiene administración distinta, si tiene administración contable distinta, si tiene distintos estudios de televisión o de radio, o sea, si se divide es una manera, transferir es otra, buscarán, pero su propuesta dentro del plan de adecuación que puede presentar antes del 7. El que no haga esto, como está fuera de la ley, si vos tenés 15 licencias y podés tener 10, el AFCA tiene que concursar las 5 licencias por las cuales estás excedido, está fuera de la ley. Lo más natural sería que la persona que tiene el servicio no abandone su servicio, sino que pueda transferir ese servicio al nuevo titular. Y eso sería lo más razonable, responsable y concreto y correcto. Cuando la Corte define el 7 de diciembre como plazo, es cierto que es una presentación del Grupo Clarín, pero lo que hace el AFCA es una resolución para estirar los plazos a todos, para poner a todos en igualdad de condiciones y todos llevarlos al 7 de diciembre. Hay una resolución que creo yo que es la 901, que es la que extiende los plazos del conjunto al 7 de diciembre para que estén en igualdad de condiciones el conjunto de los grupos. Para remarcar lo que yo decía al principio, de que la ley es para todos y que todos estén en las mismas condiciones. Ahora, lo que es cierto es que, ¿por qué se aplica? Porque esta es la pregunta, ¿por qué se aplica si todavía no está resuelta la cuestión de fondo? Porque la Corte decidió que se aplique aún sin estar resuelta la cuestión de fondo. Y esto no está en discusión. No está en discusión ni para el Grupo Clarín, ni para el AFCA, ni para nadie. Que la Corte le puso una fecha y que decidió que se aplique teniendo en cuenta esa fecha más allá de la cuestión de fondo. Por eso se aplica, porque estamos cumpliendo. Por eso digo que es distinto. Si la Corte hubiese mantenido la medida cautelar sin tiempo, bueno, es cierto que entonces estaba suspendía hasta la resolución de la cuestión de fondo. Pero la Corte dice: no hace falta esperar la cuestión de fondo, tiene una fecha límite, porque la medida cautelar tiene que tener, cuando no hay un riesgo, yo no soy abogado, pero cuando no hay un riesgo, en este caso dice no hay riesgo a la libertad de expresión, no hay riesgo a la libertad de expresión, entonces, más allá de que se resuelva o no la cuestión de fondo, se puede aplicar.
hay alrededor de 5.000 licencias, ¿sí? 4.500 de ellas están en manos de 2.500 titulares, donde están muy por debajo de lo que la ley prevé. Eso significa que no tienen conflicto con la ley, en estos puntos, y pueden seguir sus trámites para la regularización, la normalización de sus licencias. Son licencias, autorizaciones, porque tienen distintas características. Sí, del sistema de comunicación audiovisual. Lo hacemos englobado, pero para hacerlo más sencillo. Después hay alrededor de 500 que están en manos de alrededor de 20 grupos, que están por encima de lo que la ley prevé. Todos esos grupos, menos uno, da cuenta de la ley, da cuenta del AFCA y da cuenta de que tiene que iniciar su plan de adecuación. ¿Eso significa que ya presentaron un plan de adecuación? Significa lo que yo le contaba a ella, que todos expresaron su voluntad de hacerlo, contestaron requerimientos, estuvieron en el AFCA, se reunieron. No todos presentaron su plan de adecuación, pero todos expresaron su voluntad de hacerlo antes del 7 de diciembre, como dice la ley. Eran 20. Alrededor de 20 más o menos. Uno de ellos, de esas 500 licencias hay uno que tiene alrededor de los 50. O sea, la mitad de esas 500 está en manos de uno de esos 20. Que además de ser el que más excedido está, es el único que se niega a entrar en el proceso de adecuación. Hay unas comunicaciones que han sacado, publicaciones que en realidad no son reales, porque por ejemplo dicen que hay alguien que puede llegar a 2.200 ciudades. Digamos, el satélite puede llegar a 2.200 ciudades, pero tiene el corte del 35%, por lo tanto no puede, es absolutamente mentira eso. Y además si cualquier grupo tiene plata y compra un satélite, lo puede poner también. Y no hay un límite de eso. Lo que sí dice la ley es que si vos tenés un satélite, no podés tener ninguna otra actividad vinculada a la comunicación. O sea, no tenés aire, televisión o radio por aire, ni podés tener cable. Pero lo que tiene uno lo puede tener el otro. Lo que está permitido para uno está permitido para el otro, y lo que está prohibido para uno está prohibido para el otro. Es absolutamente así. Imagínense, la ley prevé eso con absoluta claridad. Y después lo que hablan es de que pueden llegar vía internet a no sé cuántas ciudades. Todo lo que puede hacer uno u otro lo puede hacer el otro también, porque en esta ley no se está regulando el tema de internet, por ejemplo. Acá lo que se regula es el sistema de comunicación audiovisual, televisión, radio, satélite, por aire o por cable. Por lo tanto, cuando mezclan eso, lo mismo también en la publicidad donde aparecen los medios gráficos. Los medios gráficos no tienen nada que ver con esta ley. O sea que tampoco tienen nada que ver con esta ley. Los pasos que haya que dar tienen que cumplir los objetivos de garantizar el servicio, de garantizar la fuente de trabajo. Es una ley que viene a defender y proteger la fuente de trabajo y que además viene a potenciar la fuente de trabajo, porque la aplicación integral de la ley genera nuevas unidades productivas vinculadas a la comunicación audiovisual, genera nuevas emisoras televisivas, radiales, genera nuevos contenidos nacionales, independientes, por lo tanto nuevas producciones, genera, como todos ustedes saben, mayor actividad en la comunicación audiovisual. Por lo tanto, no solamente viene a proteger y defender la fuente de trabajo actual, sino que también viene a generar nuevas opciones laborales. Ahí en la información que tienen ustedes está una suerte de balance de los logros de la ley, los frutos de la ley durante estos 3 años. Y eso se expresa en nuevas emisoras radiales, en nuevas emisoras televisivas, en esas nuevas radios cooperativas, en radios universitarias, en radios en escuelas primarias, en escuelas secundarias, en las radios de los pueblos originarios, en las radios de los municipios, de las provincias, en la generación de nuevas productoras, porque hay de producción de contenidos audiovisuales, y eso ustedes también lo van a ver ahí en el informe, horas y horas de producción local, porque como la ley obliga a tener cuotas de producción local y producción independiente, esto ha generado también, incentivado esa producción nacional y local, con anclaje territorial en cada rincón de nuestro país. Y una cosa chiquita con respecto al tema de las organizaciones populares sin fines de lucro. Me parece que es un paso extraordinario, ¿no? Un paso extraordinario de democratización de la palabra justamente, porque vos tenés hoy un 33% del espectro para esas organizaciones populares sin fines de lucro, y eso me parece extraordinario porque hace también a que en distintos rincones de nuestra patria puedan existir expresiones territoriales, comunales,
concretas de distintos sectores políticos, sociales, culturales, por ejemplo, las 24 radios de pueblos originarios. En esto de poder tener herramientas para tomar la palabra, y que pueda tomar la palabra una provincia, pueda tomar la palabra un municipio, pueda tomar la palabra una universidad, una escuela, que puedan tomar también la palabra las organizaciones populares sin fines de lucro, me parece sumamente importante y un paso extraordinario de esta ley en lo que hace a la democratización de las voces. La ley prevé justamente para su aplicación un directorio que tiene 7 miembros. El directorio tiene 7 miembros, 2 de los miembros son a propuesta del Poder Ejecutivo, uno de ellos el presidente, y eso es propuesto por el Ejecutivo y designado por la presidenta. 3 propuestos por la comisión bicameral, primera, segunda y tercera minoría, que en la práctica eso corresponde 1 al oficialismo, 2 a la oposición. Y 2 propuestos por el Consejo Federal de la Comunicación Audiovisual, 1 de los gobernadores y 1 de las universidades. ¿Sí? Cuando se constituyó la Comisión Bicameral en el 2009, se eligió, la Comisión Bicameral del Parlamento, se eligió el representante de la primera minoría, del oficialismo. Y la oposición se negó a presentar sus propuestas. Esto fue en noviembre, creo yo, del 2009. Se negó a presentar sus propuestas. ¿Por qué? Porque había una estrategia de desconocer la ley, de desconocer el AFCA, como parte también de las presentaciones judiciales que estaba haciendo los grupos más concentrados o hegemónicos. Entonces, como parte del mismo plan, la oposición política desconocía el AFCA y estos grupos hegemónicos o grupos concentrados, mediáticos, también hacían presentaciones de desconocimiento del AFCA. Para estar en sintonía en ese plan, la oposición no presentó sus candidatos al directorio. Durante 2 años después, la oposición tuvo mayoría parlamentaria. Y quiero que ustedes sepan que ni siquiera convocó a la constitución de la Comisión Bicameral. Durante 2 años la Comisión Bicameral ni siquiera estuvo convocada por la tenía mayoría la oposición. También como parte de esta estrategia de desconocimiento de la ley y desconocimiento del AFCA. Y ahora, cuando cambió la situación en el Parlamento, se decidió avanzar con la constitución de la Comisión. Mi primera reunión como presidente del AFCA, mi primera reunión fue con el presidente del Senado, con el presidente de la Cámara de Diputados y con quien es la propuesta para presidir la Comisión Bicameral en ese momento, ahora ya presidente, Agustín Rossi. Y se convocó a la comisión. Se convocó a la comisión y se le pidió a la oposición que venga con sus representantes. Ellos han designado ahora, han propuesto y tienen que pasar un proceso de impugnaciones y designaciones como me pasó a mí, como le pasa a todos los directores por igual. Ahora sí han decidido hacerlo. Pero bueno, han cambiado la posición política, me parece bien, bienvenidos, me parece correcto, me parece que tenían que haberlo hecho antes, pero si lo hicieron ahora está bien. Y lo que demuestra que era una decisión política y no era que alguien se lo impedía, lo que demuestra esto es que en el Consejo Federal de la Comunicación Audiovisual, que es otra instancia que prevé la ley, donde están los representantes de todos los gobernadores, ahí, por ejemplo, los gobiernos provinciales, que uno puede caracterizar como opositores, no mandaron su representante. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no mandó su representante al Consejo Federal, el gobierno de San Luis no mandó su representante al Consejo Federal, lo que demuestra que entonces había una decisión política de no hacerlo y no había nada o ni nadie que impida que pongan su representante, porque en esos casos es solamente la firma del gobernador lo que establece la posibilidad de que se siente alguien en la mesa de ese Consejo Federal. Nosotros entendemos que hay que hacer cumplir la ley y es cierto lo que se planteó acá, de que hay alguien que expresa públicamente que no va a cumplirla. Yo entiendo que hay una preocupación sobre decir cómo el Estado actúa, si alguien desafía al Estado, desafía la democracia, desafía la ley, desafía el Estado de Derecho, desafía las normas de un país. Entiendo que hay una preocupación de cómo también, digamos, me parece que sería bueno poner una parte de la preocupación en por qué alguien cree que puede desafiar el Estado, puede desafiar la democracia, puede desafiar la ley, puede desafiar el Estado de Derecho. Digo, hay una situación rara ahí. ¿Por qué alguien, qué hace un Estado, un país,
una democracia, si a alguien se le ocurre desafiar la norma, desafiar la ley y no cumplirla. Entonces, porque pareciera ser que intentar hacer cumplir la ley está peor visto que alguien que desafía a la ley y no quiere cumplirla. Digamos, está invirtiendo la discusión. www.azca.gov.ar. AZCA. Estamos poniendo en vigencia la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Presidencia de la Nación.